tomar la palabra ahora Ruiz Bolañá, que es documentalista, como le dijera, y lo escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, yo antes que nada agradecerle a Alfredo, a Fedear, por esta, sino por todas las veces que tanto hemos colaborado por ambas partes. Saben que para mí es un placer siempre que se puede colaborar en estas iniciativas que creo que son importantes. Entre otra cosa porque para mí este tipo de iniciativas, en concreto en el sector audiovisual, se convirtieron en una especie en motor de mi profesión y en motor de mis ideales, o cómo plasmar mis ideales. Esto no me voy a dar mucho así como el rollo sobre mi vida, pero sí que tiene que ver con dos lados que tienen que ver con tener buenos tutores o buenos maestros en un momento determinado, cuando yo estudiaba cine a finales de la década de los 90, y tener una familia vinculada a la militancia política. Para mí hay un claro ejemplo de lo que quiere decir hacer documentales sin intentar o intentando hacer política. En realidad yo nunca intenté hacer política haciendo documentales, pero sí es verdad que hago bastantes documentales políticos. Y es que había un miembro militante del PRT, pero yo creo que más que miembro y militante del PRT era un gran documentalista, se llamaba Raimundo Gleiser, que él dedicó toda su vida a hacer documentales e intentar plasmar lo que eran las realidades de los oprimidos en el mundo. De hecho, su documental más largo y con mayor recorrido era sobre la revolución congelada en México. Y este hombre, que era militante del PRT y desapareció en la dictadura de Videla, se podría decir que fue el motor no solo mío, sino que probablemente de muchos, que cuando estudiábamos cine nos dijeron: ya que te gusta el documental y te gusta la investigación política, ¿por qué no haces la tesis sobre este hombre que tiene, además de 5 documentales y una película de ficción que se llamaba Los Traidores, que básicamente es por la película que desapareció, porque hacía una crítica explícita a la dictadura? Hacía los comunicados audiovisuales del Ejército Revolucionario del Pueblo. Básicamente lo que hacían eran mini documentales de 4 o 5 minutos que se dejaban en baños, almacenes, donde se le daba a conocer al periodismo, a la prensa o a quien quisiera enterarse, los actos que había hecho el PRT y el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, y por qué, los motivos, etc. Tanto en este documental como en muchos documentales sobre la masacre de Trelew, a mí siempre lo que me quedó muy marcado cuando yo hice un documental sobre la historia del PRT y entrevisté a muchos militantes, fue que en realidad casi nadie puede hablar de ello, o sea, casi nadie habla. Si uno se fija en el documental que vimos, cuando le preguntan a Borregan Merlo, cuando le preguntan a toda esta gente la sensación en el momento de la matanza, es silencio, porque en realidad nadie lo podía creer, nadie podía realmente entender lo que había pasado. Cuando nosotros en el documental entrevistamos a Borregan Merlo, prácticamente dijo lo mismo. Dijo, bueno, se produjo un silencio, explicaba quién estaba delante de quién, porque era lo único que más o menos tenía claro, y que se habían propiciado algunos insultos, uno de parte de él. Es idéntico a lo que dice acá. Y después la mayoría de la gente decía la palabra indignación, que no se lo podía creer. Parte de lo que decía él, es verdad que no era una casualidad, sino que en realidad fue plantear lo que a partir de ese momento se iba a conocer como la metodología de asesinato de las dictaduras militares que iban a venir después, ¿no? Desapariciones, fusilamientos. En ese momento fue como que fue el punto de partida. Ahí se hizo directamente sin ningún tipo de ocultar lo que se quería hacer. Ha habido un gran cambio en la historia sobre todo Argentina, a la hora de poder hacer este tipo de películas y documentales. Si más o menos por la fecha donde él empezó a militar en Hijos y donde yo estudiaba lo que fuera, que era el gobierno de Menem, era muy complicado hacer este tipo de películas documentales, en gobiernos anteriores obviamente más. Y realmente las visiones que se daban solían ser un poco visiones extremadamente sesgadas. Hay un claro documento audiovisual de los cuales la mayoría de los argentinos hemos visto en la escuela, o seguro nos mencionaron, que era La República Perdida, donde en realidad lo único que se hace es
potenciar y justificar la teoría de los dos demonios, ¿no? En realidad se da una visión completamente sesgada. Parte de esa visión sesgada en realidad es, y yo también creo que hay que corregir una de las cosas que dice el presentador al final, la imposibilidad de justificar determinadas acciones. Yo creo que el error principal cuando uno hace una película es intentar convencer al que lo va a ver de que lo que hicieron estaba bien o mal, porque en el fondo yo, haciendo una película, no voy a intentar convencerlos a ustedes de que lo que yo pienso es lo correcto y lo que yo les quiero mostrar es lo correcto. Pero si yo encuentro que lo que hicieron estaba bien, hay que mostrarlo sin tapujos. Los asesinatos, tanto de Hermes Quijada como del ministro de Interior, se hicieron por una acción y por una convicción ideológica tan determinante para llevarlo a cabo. Entonces, yo desde lo civil no lo justifico, pero el gran problema que ha habido en la mayoría de películas que se hicieron sobre la época de la dictadura militar fue intentar, entre comillas, hacer quedar bien a todo el mundo. Y esto es imposible, porque uno se va a posicionar. Yo me posiciono desde mi lugar y cuento mis historias desde mi lugar. Intentaré que la gente empatice con mi postura, pero es inevitable que generen política, sobre todo cuando uno habla, que generen polémicas, perdón, sobre todo cuando uno habla de política. Lo que sí creo, y esto también es verdad y es un poco como conclusión, que ahora sí que se está viviendo un poco una época dorada, independientemente de la política o de la ideología de la política que hay hoy en Argentina, se vive una época dorada de libertad, de expresión, de libertad de poder hablar de todo esto. Tal es así que hoy por hoy, por ejemplo, no es extraño ver un documental donde abajo en el Chiron, que es el grafismo este que aparece, dice militante del PRT, militante de Montoneros, militante de la FARC, de lo que fuera. Cuando esto hace años era impensado. ¿Por qué? Porque había un miedo tan grande que la gente no quería descubrirse como militantes, exmilitantes, exrevolucionarios, lo que fuera. Las motivaciones que los llevaron a hacer esto, para mí son en sí el motor de lo que yo intento hacer como trabajo, que es hacer un homenaje a la generación de lo que fueron mis padres. Es hacer un homenaje a gente que, yo siempre me acuerdo de una frase que dijo un ex militante, que él dijo algo que es no solo muy difícil de escuchar, sino que también si uno lo vive de dentro probablemente sea muy difícil de hacer. Él dijo que empezó a militar porque fue consciente de que vivía demasiado bien. Entonces él dijo, yo veía mi casa y vivíamos demasiado bien para lo que pasaba en el mundo. Entonces se fue de la casa y empezó a militar. Esto es una gran voluntad de cambio en una sociedad, y yo creo que esa gran voluntad de cambio merece no solo ser reflejada, sino que también ser contada para gente, por ejemplo, como él, o como muchos otros que ni siquiera vivieron. Esto pasó hace 40 años, yo ni había nacido, y otros que probablemente ni siquiera sepan los nombres, ni los que murieron, ni los que sobrevivieron, ni los que fueron responsables. En el fondo, para mí, mi trabajo, y como documentalista y de toda la gente que se dedica a hacer cine y este tipo de cine, es mantener viva la memoria de los que lucharon y los que hicieron posible, aunque sea la permanencia de las utopías de que una sociedad mejor era posible. Bueno, más o menos esto. Gracias.